Hola, buenas tardes. Soy el profesor Daniel Bagatuli y estoy a cargo de la materia Química Biológica, la cual pertenece al segundo año de la carrera de Dietética y Nutrición, y a partir de este momento vamos a empezar con el desarrollo de su programa. Sean bienvenidos al cursado de esta materia. Bien, en relación a estos compuestos químicos que se encuentran en el interior de los seres vivos, podemos decir lo siguiente. Estos compuestos permiten que se realicen funciones dentro del organismo, determinan la forma del organismo y evalúan aspectos como el macroscópico, que es visible al ojo humano, y el microscópico, que es visible al microscopio óptico. Estos compuestos químicos tienen una clasificación clásica que los divide de la siguiente manera. Son compuestos inorgánicos, llamados bioelementos, ácidos, bases, sales y el agua. Y los compuestos orgánicos, constituidos por los glúcidos, lípidos, las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos, las vitaminas y las hormonas. ¿Qué son los elementos? Son sustancias químicas que no se separan en otras más sencillas mediante reacciones químicas. ¿Qué son los bioelementos o elementos biógenos? Son aquellos elementos químicos que forman parte de la materia viva en forma exclusiva. Y estos se clasifican según su abundancia en la materia viva en primarios, secundarios y oligoelementos. Los elementos primarios, también llamados macroelementos, se hallan en altas concentraciones, entre un 95 al 98% en el interior de la materia viva de los organismos. Y ellos son el carbono, que se encuentra en un 18.5%, el hidrógeno, que se encuentra en un 10%, el oxígeno, que se halla en un 65%, el nitrógeno, que hay una concentración de un 3%, y el calcio, que se encuentra en una concentración de 1.5% en el interior de la materia viva. Y por último, tenemos al fósforo, que representa aproximadamente casi el 1% de la materia viva. Estos macroelementos son moléculas indispensables para la formación de moléculas orgánicas. Por ello se dice que son compuestos esenciales. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas? Los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos, las vitaminas y por último las hormonas. El oxígeno y el hidrógeno se combinan para formar la molécula de agua, que es la más abundante en el interior de nuestro cuerpo. Además, el oxígeno actúa en la respuesta celular. El carbono forma las moléculas hidrocarbonadas, que son la base de la vida como la conocemos actualmente, cuando el mismo se combina con el hidrógeno. El nitrógeno forma parte de las proteínas. El calcio participa activamente en la coagulación sanguínea, la contracción muscular y la calcificación de los dientes. Y el calcio junto al fósforo se encarga de la formación de la matriz ósea de los huesos. ¿Cuáles son los elementos secundarios? Aparecen en menor concentración en la materia viva. Su proporción oscila entre el 0,9 al 1% del total de la misma. Y ellos son el potasio,
que existe un 0,30% aproximadamente, el azufre un 0,25%, el sodio un 0,20%, el cloro un 0,15%, el magnesio un 0,05% y el hierro un 0,005 al 0,001% del total de la materia viva que compone un organismo. Estos elementos secundarios se caracterizan porque forman sales, iones inorgánicos y moléculas inorgánicas. El sodio es el catión más importante del líquido extracelular. El potasio es el catión más importante del líquido intracelular. El cloro es el anión más importante del líquido extracelular. El magnesio en el hombre está relacionado con la contracción muscular y en vegetales está unido a la clorofila. El azufre se encuentran en las proteínas formando los denominados puentes disulfuro. Y por último, el hierro forma parte de las moléculas de hemoglobina en sangre y mioglobina en el músculo esquelético. Con respecto a los componentes inorgánicos de la materia viva, vamos a hablar de los elementos vestigiales, también llamados trazas u oligoelementos. Estos aparecen en los seres vivos en una concentración menor al 0,01%. A pesar de su baja concentración en el organismo, son importantes ya que su carencia provoca enfermedades y trastornos. Y ellos son el cobalto, el yodo, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno. Estos tres últimos existen vestigios o trazas dentro del interior de nuestro organismo. El zinc, el cobre, el manganeso y el molibdeno son factores de las enzimas. El zinc participa en la división celular, el manganeso colabora en la integridad de los huesos, el yodo forma parte de la estructura de las hormonas tiroideas T3 y T4, el cobalto forma parte de la vitamina B12 y el cobre interviene favoreciendo la absorción intestinal. En relación a los componentes inorgánicos que vamos a encontrar en nuestro organismo, vamos a tener lo siguiente. Estos se clasifican en ácidos, bases y sales. Los ácidos son sustancias que liberan iones hidrógenos o protones cuando se disuelven en el agua. Tipos de ácidos. Ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico, por ejemplo, en el jugo gástrico, que se disuelve dando un ion hidrógeno y un ion cloro. Ácidos orgánicos como los ácidos bicarbonato en el plasma sanguíneo o el ácido láctico en el músculo cuando hacemos ejercicio. De esa manera nos duele la musculatura por la acumulación del ácido láctico. También se encuentra en la leche cuajada este ácido. Otros ácidos para nombrar: el ácido acético que se encuentra en el vinagre y el ácido cítrico en las frutas cítricas. ¿Qué características tienen estos ácidos? Tienen un pH menor de 7. Cuando se utiliza el papel tornasol cambian de un color rojo. Tienen un sabor agrio. Con respecto a las bases, son sustancias que liberan iones oxidilo u hidroxilo cuando se disuelven en agua. Tipos de bases. Inorgánicas como el hidróxido de sodio, que se disuelve en un ion sodio y otro ion oxidilo. O el amoníaco, que al reaccionar con el agua da origen al ion amonio y el ion oxidilo. Existen bases orgánicas como las aminas y los ácidos nucleicos que presentan las siguientes características. Tienen un pH mayor de 7, cambia el papel tornasol a color azul y son resbaladizas al tacto. Vamos a estudiar ahora el pH.
Según la definición química, el pH es el menos logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno en un medio líquido. Pero para el concepto que ustedes tienen que saber es que es una medida que indica la acidez o basicidad de una solución acuosa. El pH es una escala que va de 0 a 14 y se utiliza para ver qué tan ácida, neutra o básica es una solución acuosa. Cuando el pH es menor de 7, la solución es ácida. Cuando el pH es igual a 7, la solución es neutra. Y cuando el pH es mayor de 7, se dice que es básica o alcalina. Ahora vamos a ver una representación gráfica de la escala de pH que va de 0 a 14 y de 7 a 0 es la parte donde se dice que la solución es ácida. Y de 7 a 14 se dice que la solución es básica, siendo el neutro el 7 en el medio. Ustedes pueden ver los ejemplos de los distintos elementos o sustancias con su valor de pH. El pH se mide con papel tornasol que se coloca en la solución acuosa y si ese papel tornasol gira hacia rojo se dice que es ácido y si gira hacia azul se dice que es básico y si permanece verde se dice que es neutro. Vamos a hablar ahora de los componentes inorgánicos que hay dentro de nuestro organismo. Los más que existen en mayor cantidad son las sales. La sal se produce cuando una base y un ácido reaccionan formando la sal y varias moléculas de agua. Por ejemplo, ácido más base igual a sal con liberación de moléculas de agua. Esa sería la reacción química. Las sales minerales pueden encontrarse como sales precipitadas insolubles que tienen función estructural, dan consistencia a los huesos, a los caparazones de los moluscos, etc. Por ejemplo, el carbonato de calcio forma parte de los caparazones de crustáceos y moluscos. Las sales disueltas o solubles dan origen a cationes y aniones con carga positiva y negativa cuando se disuelven en un medio líquido. ¿Cuáles son las funciones de estas sales disueltas o solubles? Tienen una función reguladora, una función osmótica, ya que intervienen en la distribución del agua en el líquido intracelular y extracelular. Los iones sodio, potasio, cloro y calcio generan gradientes eléctricos y además tienen una función buffer, ya que la misma es llevada a cabo por los sistemas llamados amortiguadores o buffer, como el del ácido carbónico ion bicarbonato y el del ion fosfato, monofosfato y el ion difosfato. Estos son los dos buffers que se encuentran en mayor concentración en los líquidos del organismo. Bien, con respecto a la bibliografía que yo utilicé para esta clase, tenemos el Nelson, cuyo título es Lehninger, Principio de Bioquímica, séptima edición del año 2018, de la editorial Omega, de Barcelona, España. Gracias. Nos vemos la próxima clase.